Margarita Zavala, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Mucho gusto, muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas venido. No necesitas presentación, entonces no la voy a hacer. Ya estamos en plena campaña, faltan 58 días para la elección, o sea, se fue y se va a ir más rápido el tiempo todavía conforme se acerque la fecha de la jornada electoral. Y bueno, hay una constatación que ustedes han hecho los independientes, todos los que salieron y los que no también, me refiero a Rius Peter, de la inequidad en este proceso electoral. Y se puede resumir con algunos datos. ¿Por qué no nos los das? Sí, desde luego hay una enorme inequidad con respecto a los partidos políticos. No solo que los partidos políticos cada vez se han dado más dinero, nunca se habían dado tanto dinero como ahora. Obviamente conozco la vía de los partidos, pero reciben este año 12,000 millones de pesos. 12,000 millones de pesos es casi todo el presupuesto de cultura. Y es más, son miles de millones de pesos más que todo el presupuesto del Sistema Nacional Anticorrupción. De ese tamaño es el dinero que se dan. Ahora, yo por eso renuncié al dinero público. Lo renuncio sobre todo porque pues a mí me consta que se puede hacer política de otra manera. Yo cuando entré a la política no recibíamos financiamiento público. Claro, eso fue posterior. Pero de esos 12,000 millones de pesos, ¿a ti? ¿A cuánto renunciaste tú? O sea, ¿cuánto te tocaba? Ya no, me tocaban 7 millones de pesos. 7 millones de pesos. Sí, sí, o sea, menos que ridículo. Era mucho más valioso la congruencia que cualquier otra cosa. Pero por supuesto. Entonces, no tengo la menor duda de decir, no tuve la menor duda de decir, renuncio al dinero público. Ese es un punto. ¿Y el otro punto? Y el otro que es seriosísimo, porque en ese sentido, en el caso del dinero público es con respecto a los ciudadanos, a que no usen el dinero de ellos cuando no quieren que se use para eso. Pero el otro es muy serio, que es el de los spots. Sí. No me permiten contratar spots, no me permiten que me donen spots y solo tienen que ser los que da el INE. Y el INE, por ejemplo, le da, bueno, la ley electoral, para ser claros, le da a la alianza encabezada por MID 2,800 spots por cada por cada estación de radio y cada cadena de televisión. 2,700 se los da a Ricardo Anaya y su alianza, y 1,600 lo da a López Obrador. Y a ti te da la magnífica cifra. A mí me da 23. Es decir, no tiene, lo que está violando es el derecho del ciudadano a un voto informado, independientemente de lo que afecte mi persona, sino a un derecho del ciudadano a un voto informado. Eso hice valer también como el artículo 1 constitucional, que debe interpretarse en favor de la libertad y en favor de los ciudadanos la ley electoral. Y el otro punto tiene que ver también con el asunto de la recolección de firmas, ¿no? Tenías que recolectar, ¿cuántas? ¿800,000? 866,000 firmas. Y aparte digo... Y a mí fue la única que le pidieron todos los requisitos, porque realmente yo sí las conseguí bajo una lupa exhaustiva del INE, o sea, y eso que era complicado porque nunca veía la firma. 866,000 y aparte con presencia en 17 estados. Sí, y yo al final tuve 870,000 y con 21 estados. Es decir, cumplí los requisitos de sobra. Eso también hace una gran diferencia. Y tú dabas un dato, lo tengo muy presente porque lo leí, que esta recolección de firmas en este caso prácticamente duplicaba el padrón electoral del PAN. No, bueno, es 3, 4 veces de un padrón de un partido. Volvemos a hablar de números verdaderamente desquiciantes. Sí. O sea, el padrón electoral del PAN es 3 veces menos de lo que tú recolectaste. Ahora, es cierto que yo cuando decidí buscar la vida independiente también sabía que había una inequidad. Quizá pensé que alguna se podía resolver en términos del Tribunal Electoral, pero también era una manera de decir tenemos que hacer política de manera distinta. El hecho es que ahí está la inequidad y hay que dar constancia de que ahí está. Y yo estoy convencida de que eso va a servir en adelante también para buscar el derecho, ¿no? El derecho a los ciudadanos. Claro. Pues más que para los independientes, para los ciudadanos. Sí, claro. El derecho a estar informado, el derecho a ver otras opciones, etcétera. Así etcétera. es. Ahora, según algunas encuestas, bueno, está la encuesta de Oráculos, que es un agregado de encuestas, tienes una intención de voto, hoy, lo acabo de leer, entre el 6 y el 4%, ¿no? Entonces, tu intención de participar en esta campaña pues, es una agenda muy precisa. Estuvo aquí uno de tus coordinadores de campaña y decía que el objetivo fundamental de ustedes es el asunto del Estado de Derecho y de la inseguridad, ¿no es cierto? Pero yo inicié con un mensaje muy importante de quiero protegerte a ti, ciudadano,
a ti, familia mexicana, porque uno de los grandes problemas que ha tenido el país es la enorme cobardía del gobierno para enfrentar a los delincuentes. Cobardía que se traduce en una propuesta como la de López Obrador, en amnistía, que es francamente una enorme cobardía, es totalmente injusto con las víctimas, injusto además y desproporcionado con respecto al respeto a la ley, y cobardía también que se está traduciendo en una debilidad del Estado y en algunos casos hasta ausencia del Estado. Para mí ese es importante el tema de seguridad, porque la gente en México nunca había habido tanto miedo como ahora. Estaba viendo una encuesta de cuál es la preocupación fundamental o más importante de los ciudadanos. Y justamente la seguridad aparecía de lejos como la preocupación fundamental. ¿Por qué? Digo, abonando a tu tesis. Sí, porque una mamá que manda a su hijo adolescente a la secundaria, que está caminando o en transporte público, esa mamá solo tiene al Estado para que lo cuide. Solo tiene al Estado. Es de esos bienes públicos que no se vale haberlos abandonado, que fue el caso de este gobierno. Y para no ir más lejos, ahí está el caso de los 3 estudiantes desaparecidos y luego, en fin... Que además fue del 25 de marzo, y por eso, del 25 de marzo y hasta el 20 y tantos de abril se supo, es decir, un mes en pleno siglo XXI. Yo por eso dije también, de mis fines, mi prioridad nacional será feminicidios, combatir el feminicidio, combatir la desaparición de niños, de adolescentes, de jóvenes y la trata de personas. En ese sentido... pero no lo es todo seguridad, no, bueno, pero digamos importante. es la parte que tú estás señalando. Las mujeres es otro, etcétera. ¿Qué te parece la tesis en ese sentido de que lo que necesitamos es recobrar la paz como si hubiera una guerra? ¿Estamos en guerra? Yo, lo que unos llaman guerra, yo llamo también que es importante más bien la presencia del Estado. Ahora, no podemos recobrar la paz si no hay seguridad. Y para la seguridad necesita el gobierno actuar y tiene que llevar a los criminales a la cárcel y tiene que hacer que el que la haga la pague. No es un asunto de venganza, es de elemental justicia. Yo que le pongo en mi propuesta también un énfasis, por supuesto, en el fortalecimiento de la policía, pero un énfasis también en la justicia que termine con el proceso, incluso el derecho victimal eficaz. Es decir, por poner un ejemplo, la familia de los 3 estudiantes tienen derecho a la verdad, derecho a la memoria y, por supuesto, derecho a la reparación. Entonces, es todo el proceso. Pero hay reparación en una... Reparación hasta humanamente posible. El Estado tiene que contestar bien ahí. Durante el debate, tú te referiste a la criminalización de los pobres. Y dijiste que esto no es algo que no hay que hacer. Ahorita lo explicas. Y me parece que tu enfoque, y yo sí lo comparto, es que el problema de la violencia y la inseguridad está conectado con la impunidad. Y la impunidad tiene que ver con que el Estado no está funcionando bien, ¿no? Pero, en fin, criminalización de los pobres. Pero es que a mí, primero quiero advertir que además de lo de justicia, puse como quinto punto el de la educación, la cultura, el deporte, es decir, todo lo que significa pues construcción social, claro, que eso sí se ayuda con organizaciones sociales, con la universidad, con valores, etcétera. Y que es fundamental porque no lo es todo. Pero cuando Andrés Manuel dice que le va a dar amnistía y por tapar lo que yo creo que es una cobardía enorme, dice que la gente es criminal porque es pobre, hay que tener cuidado con eso. Criminalizar la pobreza es absolutamente injusto. Absolutamente injusto porque es partir de la idea que la gente no es delincuente solo si tiene dinero. O es delincuente porque es pobre. No es verdad. Yo conozco a miles de personas que todos los días se levantan, millones de mexicanos, y millones de mexicanos, incluso en la pobreza extrema, no son delincuentes. Entonces, no puede culpar a la delincuencia, desgraciadamente, a los pobres, a los que dice defender y que no los defiende, porque además, justamente la amnistía perjudicaría precisamente a los más pobres de nuestro país, que tendrán menos instrumentos para defenderse de los delincuentes. La corrupción es mucho más, perjudica mucho más a los pobres. Entonces, no se trata de utilizar a los pobres como, de manera demagógica, como estoy convencida que los utiliza, y al contrario, no hay que criminalizarlos, hay que sacarlos de la pobreza, no
no utilizarlos y mucho menos echarle la culpa de la delincuencia de este país. Pero entonces reitero mi pregunta, desde tu perspectiva, el asunto de la impunidad viene a ser un asunto capital. O sea, hay mucha delincuencia porque el delincuente simple y llanamente pues, nunca es porque penalizado. no pasa nada, porque no hay consecuencias de Entonces, nada. el crimen sí paga. Punto. Claro, claro. Entonces la impunidad es enorme, es una de las condiciones para dos cosas. Para la enorme inseguridad que estamos viviendo, porque genera, ahí sí es un incentivo a los delincuentes, y la otra para la corrupción. Entonces, por eso una de mis estrategias principales es terminar la impunidad, que en términos humanos es que el que la haga la pague. Claro. Así de sencillo, así de parece de difícil, pero es más sencillo si nosotros fortalecemos al sistema judicial. Pero mira lo que son las cosas. Los dos fuimos a Guerrero y él le mandó un mensaje a los criminales avisándoles que iba a pactar con ellos. Y yo fui a Guerrero, hacia Altamirano, a hablar con las familias, a decirles yo los voy a defender, porque es el crimen organizado el que les ha quitado empleos, el que les ha cambiado la vida, el que les ha generado una enorme desconfianza porque el Estado no interviene. Margarita, nos come el tiempo. Tenemos no mucho, como un minuto. ¿Cómo ves la campaña? Estamos a 58 días, tienes esta intención de voto que refería al principio, entre 6 y 4%. ¿Cuáles son tus expectativas y qué es lo que realmente esperas? Lo que yo espero es sobre todo de los ciudadanos, de los mexicanos que ahorita están poniendo atención como quizá no habían puesto atención en el último año sobre el proceso electoral. Y las encuestas no son sentencias, ni son destinos fatales, y con eso tenemos que trabajar todos los ciudadanos. Son fotografías. Y tengo la fotografía y con ello trabajo para transformarla y para buscar el México que yo quiero. Ese es el momento en el que estamos en la campaña. Transformemos, hagamos que las encuestas que nos están diciendo algo, pues hagamos lo necesario para buscar el bien posible en nuestro país. Una pregunta final que tienes que responder casi con sí o no. Durante la campaña de... No se contesta con sí o no en la política. Sí, porque te lo voy a hacer. Durante la campaña de Felipe Calderón, un tema capital fue López Obrador es un peligro para México. ¿Tú sigues creyendo eso o no crees eso? ¿Sí o no? Yo no califico a la gente, pero de que sus propuestas son una amenaza, lo son. Con eso concluimos. Y sus actitudes también. Con eso concluimos. Margarita, te agradezco mucho. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.